La guerra de Vietnam vería la realización del sueño vietnamita de un solo país, unificado e independiente, que ocupara su lugar en el mundo, libre de opresión y dominio extranjero. Es el tipo de historia que se ha contado a lo largo de la historia, y si hubiera ocurrido en cualquier otro momento, entonces probablemente habría sido en gran parte olvidada fuera del pequeño país del sudeste asiático, como lo han sido tantas guerras de independencia. Pero debido a los acontecimientos en otras partes del mundo, los campos de batalla de Vietnam se convirtieron en unos de los más importantes del planeta en ese momento, porque fue aquí donde dos superpotencias ideológicas, el Occidente democrático y el Oriente comunista, llegarían a enfrentarse. Al no poder luchar directamente entre sí, porque se destruirían en un fuego nuclear, en su lugar, libraron esa lucha por medio del pueblo vietnamita. Esta es la historia de la Guerra de Vietnam. Gracias Masterworks por patrocinar el episodio de hoy. Bienvenidos a Wars of the Worlds. En el siglo XVII, misioneros católicos franceses y portugueses llegaron al sudeste asiático con el objetivo de difundir el catolicismo en la región. En ese momento, la región estaba fuertemente dividida entre gobernantes locales que frecuentemente luchaban entre sí, por lo que los franceses desplegaron tropas para proteger a los misioneros. Durante los siguientes 200 años, los franceses se involucrarían cada vez más en los asuntos de la zona, proporcionando soldados para ayudar a los señores de la guerra locales, que estaban más dispuestos a cooperar con los franceses contra aquellos que no lo estaban. Con el tiempo, fueron ganando cada vez más territorio en la región, ya sea mediante el engaño, la negociación o más a menudo, la guerra. Esto culminó en 1887 con el establecimiento de una federación de posesiones coloniales francesas, conocida como la Indochina Francesa. El gobierno colonial francés explotó a sus súbditos, imponiéndoles impuestos exorbitantes sobre bienes clave como la sal y el opio. La Indochina francesa se expandiría a finales del siglo XIX, con territorios cedidos por la vecina Siam en 1893 y luego más en 1907, aunque a mediados de los años 30, algunos de estos territorios serían devueltos. Sin embargo, la oposición a los franceses en la región nunca fue erradicada por el gobierno colonial, lo que resultó en la formación de varios movimientos destinados a expulsarlos y crear una nueva nación independiente. Uno de esos movimientos fue el Vietnam Quy Chinh Dan, o simplemente Viet Quy Chinh, originario de la ciudad de Hanoi. En 1927, el Viet Quy Chinh inició una campaña de asesinatos de funcionarios franceses, lo que resultó en una brutal represión de sus miembros, lo que llevó a que casi un tercio de ellos fueran arrestados por las fuerzas de seguridad francesas. Sin embargo, esto no detuvo su campaña, y el 10 de febrero de 1930, organizaron un motín del ejército vietnamita en los cuarteles de Dien Bay, que finalmente fracasó. Los franceses castigaron brutalmente a los miembros y simpatizantes del Viet Quy Chinh, ejecutando a muchos de ellos, siendo asesinado. El Viet Quy Chinh fue perdiendo influencia poco a poco después de eso, pero otro movimiento nacionalista ya estaba ganando apoyo y afectaría dramáticamente el panorama político de la región durante los siguientes 30 años. En 1917, la Rusia imperial fue sacudida por una revolución, lo que resultó en el derrocamiento del zar y la creación de la primera superpotencia comunista del mundo, la Unión Soviética. Muchos en la Unión Soviética querían expandir sus ideales comunistas más allá de sus propias fronteras e instaurar un nuevo orden mundial que abrazara la ideología comunista. Y para lograr esto, el líder soviético Vladimir Lenin creó la Comintern, una organización internacional destinada a planear y apoyar más revoluciones en todo el mundo. En 1923, un nuevo miembro llegó a Moscú para recibir entrenamiento ideológico y práctico en la instigación de una revolución comunista. Su nombre era Ho Chi Minh. Los primeros años de Ho Chi Minh son poco claros en algunos aspectos, ya sea por la falta de registros adecuados entre la población local de Indochina, y a veces porque más tarde él mismo daría información contradictoria sobre su vida. Su fecha de nacimiento publicada es el 19 de mayo de 1890, y su padre era un magistrado que finalmente fue destituido de su cargo por abuso de poder. En 1911,
Ho Chi Minh encontró empleo en un barco francés bajo el alias Bamba, para ocultar su participación en protestas contra la esclavitud, y trabajó en una variedad de barcos, viajando por el mundo, visitando, entre otros, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. En 1919, regresó a Francia, momento en el que ya tenía una mentalidad cada vez más política. Conoció a un grupo de otros indochinos que vivían en París, quienes, además de abogar por la independencia de su tierra natal, se habían enamorado de los ideales del comunismo. Al ser principalmente un pueblo rural y haber sido oprimido por los imperialistas franceses durante tanto tiempo, el sueño del comunismo, en el que el poder se distribuía entre el pueblo y no entre unos pocos de la élite, arraigó entre muchos de los pueblos indígenas del sudeste asiático, algo que alarmaría a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos, en los años venideros. Mientras estaba en París, Ho Chi Minh hizo campaña para que su pueblo tuviera voz en los términos del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y apeló a los líderes mundiales para que presionaran a Francia a conceder la independencia a Indochina. El hecho de que 100.000 hombres de Indochina hubieran luchado por los franceses en las trincheras del frente occidental les valió cierto apoyo, pero ambos esfuerzos resultarían infructuosos, aunque aumentarían su notoriedad en su tierra como un hombre que encabezaba la lucha por la libertad. La falta de apoyo de Occidente democrático solo empujó a Ho Chi Minh y a sus compatriotas más cerca de Moscú y del comunismo, y esto, a su vez, lo llevó a tomar un papel activo en la promoción del comunismo dentro de la propia Francia. De hecho, fue uno de los miembros fundadores del Partido Comunista Francés. En 1923, comenzó a dirigirse hacia el este, haciéndose pasar por un comerciante chino para llegar a Moscú y asistir a la Comintern. Después de eso, se dirigió a China y comenzó a enseñar a los indochinos que vivían allí la doctrina comunista, y eventualmente se convertiría en el principal agente de la Comintern en el sudeste asiático. El 18 de octubre de 1926, Ho Chi Minh, de 36 años, se casó con una joven china de 21 años llamada Zhen Xiwenming, a pesar de las protestas de sus camaradas, las cuales ignoró rotundamente. Durante la próxima década, Ho Chi Minh viajaría por toda Europa y Asia al servicio del comunismo mundial, reuniéndose con miembros de grupos comunistas en lugares tan lejanos como Francia, Bélgica, Italia, India, China y Tailandia. En su tierra natal, los franceses seguían reprimiendo duramente a los sospechosos de ser revolucionarios, haciendo ilegales a los partidos comunistas tanto en Francia como en Indochina en 1939. Pero los franceses pronto empezaron a preocuparse más por la creciente amenaza de Japón y el temor de que los comunistas en China pudieran ganar la guerra civil que se libraba allí. Francia misma se vio sumida en la guerra con Alemania en septiembre de 1939, y en menos de un año caería ante el Blitzkrieg alemán. El imperio de Francia estaba ahora bajo el control de los franceses de Vichy, quienes tenían un poder militar limitado, así que, con poca oposición, los japoneses entraron en Indochina el 22 de septiembre de 1940. El objetivo de los japoneses era bloquear los suministros hacia China, con quienes habían estado en guerra desde 1937. Para el pueblo vietnamita, la ocupación japonesa fue tan brutal como, o incluso más que, el dominio francés, y Ho Chi Minh y sus seguidores sabían que el caos de la guerra era el momento ideal para contraatacar a los invasores de su tierra natal. Por lo tanto, Ho Chi Minh reorganizó un grupo nacionalista previamente disuelto en el Viet Minh, cuyo objetivo era expulsar a los japoneses y sus nuevos títeres franceses y liberar a Indochina para convertirla en una nación comunista independiente. El movimiento gozaba de apoyo popular, afirmando tener alrededor de 500.000 de miembros para finales de 1944. Gracias a que priorizaban la independencia de Vietnam sobre su propia agenda comunista, los grupos nacionalistas no comunistas se aliaron bajo la bandera del Viet Minh. Al principio, usaron armas que fueron introducidas de contrabando desde China o capturadas a los franceses y japoneses. Pero cuando Estados Unidos entró en la guerra el 7 de septiembre de 1941, el Viet Minh comenzó a recibir financiamiento y equipo de Estados Unidos. El Viet Minh demostró ser un enemigo mortal para los japoneses. Aprovechando al máximo su conocimiento de su propio país, Ho Chi Minh estableció su base en el norte, cerca de la frontera con China, para poder reunirse regularmente con sus aliados comunistas chinos. Durante una de esas reuniones, Ho Chi Minh fue capturado por el Kuomintang chino, los enemigos de los comunistas chinos en su guerra civil suspendida, y fue mantenido prisionero durante 2 años, momento en el cual se le permitió regresar a su país natal y continuar liderando la lucha contra los japoneses. Para 1945, los japoneses estaban en plena retirada a través de Asia y el Pacífico. El 9 de marzo de 1945, ellos se deshicieron de sus títeres franceses y acordaron dividir la Indochina francesa en partes separadas, cada una con su propio gobierno,
todos aliados a Japón. Esto llevó a que Laos y Camboya declararan su independencia, pero los franceses, recién liberados, dejaron en claro que planeaban recuperar el control de sus territorios perdidos en el futuro. Esto también fue una advertencia para el Viet Minh. Incluso antes de que los japoneses se rindieran, nuevos funcionarios franceses fueron lanzados en paracaídas a Indochina por aviones estadounidenses, una tarea extremadamente peligrosa, ya que eran perseguidos tanto por los japoneses como por el Viet Minh. El Viet Minh había llevado a cabo una brutal campaña de 4 años contra los japoneses y los franceses de Vichy, y no estaban dispuestos a permitir que los franceses retomaran el control. El 15 de agosto de 1945, los japoneses en Indochina finalmente se rindieron, y el Viet Minh no perdió tiempo en intentar asegurar el país para sí mismos antes de que los franceses pudieran restablecer completamente su control. Tanto en el norte como en el sur, las fuerzas comunistas bajo Ho Chi Minh tomaron pueblos y ciudades. Y el 2 de septiembre de 1945, él declaró que Vietnam era ahora una nación independiente. En su discurso, citó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, diciendo: «Todos los hombres son creados iguales. Son dotados por su creador con ciertos derechos a la vida, Among these are life, libertad y la búsqueda de la felicidad». Esta declaración inmortal fue hecha en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, en 1776. En un sentido más amplio, esto significa: todos los pueblos de la tierra son iguales desde su nacimiento. Todos los pueblos tienen derecho a vivir, a ser felices y a ser libres. También citó un sentimiento similar de la Revolución Francesa, quizás esperando ganarse la simpatía de quienes los habían oprimido durante tanto tiempo, y que ellos mismos habían sido oprimidos bajo la ocupación nazi. El problema para Ho Chi Minh era que Vietnam todavía tenía miles de tropas japonesas que ahora necesitaban ser repatriadas a su propio país. En la conferencia de Potsdam, los aliados dividieron Vietnam a lo largo del paralelo 16, con China asumiendo la responsabilidad de reunir a los japoneses al norte del paralelo, y los aliados asumiendo la responsabilidad de reunir a los japoneses en el sur. Desafortunadamente para Ho Chi Minh, las fuerzas británicas que llegaron al sur de Vietnam trajeron consigo tropas francesas, que inmediatamente comenzaron a luchar contra los comunistas al sur del paralelo 16. Logrando mantener la capital del norte, Hanoi, Ho Chi Minh se dedicó a asegurar su posición eliminando a sus rivales, muchos de los cuales habían luchado con el Viet Minh durante toda la guerra. Ahora con el control total, sabía que tenía que intentar negociar con los franceses o enfrentarse a una guerra total. La guerra con el Viet Minh tampoco le convenía a Francia, que estaba enfrascada en negociaciones con los chinos, quienes exigían que los franceses se retiraran de sus posesiones en los puertos chinos, a cambio de que las tropas chinas abandonaran el norte de Indochina. El 6 de marzo de 1946, Ho Chi Minh y los franceses finalmente llegaron a un acuerdo, pero no satisfizo completamente a ninguna de las partes. En lugar de lograr la verdadera independencia vietnamita, Ho Chi Minh aceptó que su gobierno fuera identificado como un estado libre dentro de la Federación Indochina de la Unión Francesa. Los franceses se vieron obligados a aceptar 2 disposiciones. Primero, prometieron no estacionar más de 15,000 soldados al norte del paralelo 16. En segundo lugar, se debía realizar un referéndum sobre la cuestión de la reunificación de los gobiernos vietnamitas de Indochina. Fue respecto a esta última disposición que las relaciones entre los franceses y el gobierno de Ho Chi Minh se deterioraron. Los esfuerzos repetidos para llegar a un acuerdo sobre cómo se llevaría a cabo el referéndum no lograron alcanzar un consenso, y para noviembre de 1946, ambos bandos se armaron para la guerra. Después de que las tensiones llegaron a un punto crítico, la guerra abierta estalló el 16 de diciembre de 1946. Los primeros disparos de lo que la historia recuerda como la Primera Guerra de Indochina ocurrieron después de que soldados del Viet Minh y franceses se enfrascaron en una discusión en la ciudad portuaria de Haiphong por el impuesto de importación. La Marina francesa respondió bombardeando la sección vietnamita de la ciudad, matando a 6,000 personas en una sola tarde. El Viet Minh abandonó la ciudad por un tiempo, pero no tenía intención de renunciar a su reclamo, y una fuerza de 30,000 hombres bajo el mando del general Giap lanzó un contraataque. Pero a pesar de contar con superioridad numérica, las fuerzas francesas tenían una ventaja tecnológica y pudieron repeler a las fuerzas vietnamitas. Unas semanas después, el Viet Minh se vio obligado a retirarse de las ciudades que controlaba, incluyendo Hanoi, y comenzó otra guerra de guerrillas en las densas selvas de las zonas rurales. Un dato curioso sobre este periodo es que las filas del Viet Minh ahora incluían a exmiembros del ejército japonés que no deseaban regresar a Japón.
porque sentían vergüenza por haber perdido la guerra o temían persecución e incluso la muerte por crímenes de guerra. Los franceses pronto adoptaron una política de establecer posiciones fuertemente fortificadas en y alrededor de pueblos y ciudades, con el fin de obligar al Viet Minh a atacarlas allí, donde pudiera ser destruido. El Viet Minh, por otro lado, se dio cuenta de esto y limitó sus ataques a las líneas de suministro que llevaban a estas posiciones, sitiando efectivamente a los franceses. El resultado fue que, aunque permitió a los franceses mantener el control de áreas clave, la guerra se convirtió en una lucha larga y agotadora, sin un final aparente a la vista. Gran parte del resto del mundo prestó poca atención a la guerra en Indochina al principio. Pero eso pronto comenzó a cambiar cuando los acontecimientos en otros lugares hicieron que Estados Unidos reconsiderara especialmente su visión de la situación. El rompimiento de las relaciones entre Washington y Moscú al inicio de la Guerra Fría hizo que los responsables de la política estadounidense se preocuparan por lo que una derrota francesa en Indochina podría significar para el mapa geopolítico de Asia. Si Vietnam se convertía en una nación comunista independiente, entonces otros países de la región podrían seguir el mismo camino en un efecto dominó. Esta preocupación solo se reforzó cuando la Guerra Civil China se reanudó y resultó en una victoria comunista, lo que significaba que el Viet Minh ahora tenía un poderoso aliado indiscutible en su frontera norte. En cambio, la China comunista intervino en el esfuerzo norcoreano para derrotar a Corea del Sur y a sus aliados estadounidenses en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, un conflicto que finalmente terminó en un punto muerto. Mientras tanto, Washington observaba con nerviosismo cómo los franceses no lograban derrotar al Viet Minh. La economía francesa de posguerra estaba enfocada en reconstruirse tras la ocupación nazi, y por eso, Estados Unidos comenzó a financiar el esfuerzo bélico de Francia contra las fuerzas de Ho Chi Minh. En un momento dado, Estados Unidos estaba financiando más del 80% del esfuerzo bélico. Pero el pueblo francés se estaba cansando de la guerra, y en 1954 hubo protestas en las ciudades francesas en contra de continuarla. El 13 de marzo de ese mismo año, la guerra estaba a punto de llegar a su clímax, cuando paracaidistas franceses aterrizaron cerca del pueblo de Dien Bien Phu y establecieron una serie de posiciones fortificadas. La operación tenía como objetivo cortar los suministros del Viet Minh provenientes de la vecina Laos, y los paracaidistas serían abastecidos por vía aérea. Los franceses comprometieron a más de 20.000 hombres y 400 aviones de transporte y combate para la operación, pero se enfrentaron a una fuerza vietnamita que contaba con cientos en esa región. Los franceses establecieron sus posiciones fortificadas y de inmediato fueron puestos bajo asedio por los vietnamitas, quienes usaron cañones antiaéreos con gran eficacia para derribar los aviones de reabastecimiento. El campo de batalla en sí dependía mucho de la guerra de trincheras, como la que se vio en la Primera Guerra Mundial, ya que ambos bandos tenían una abundancia de piezas de artillería. Con sus suministros disminuyendo en medio de los tenaces asaltos del Viet Minh, las líneas francesas comenzaron a retroceder aún más hasta que, después de casi 2 meses de combates constantes, la guarnición francesa fue tomada. Casi 3.000 soldados franceses murieron, y cerca de 12.000 fueron llevados a campos de prisioneros de guerra. Fue un golpe devastador, y el primer ministro francés renunció inmediatamente después, y su reemplazo abogó por la retirada de las tropas francesas. Sin embargo, no podían simplemente abandonar el país y dejar que las fuerzas de Ho Chi Minh masacraran a los vietnamitas aliados de Francia que quedaban. Así que, en los acuerdos de Ginebra de 1954 que pusieron fin a los combates, Francia acordó retirar sus fuerzas de todas las colonias en la Indochina francesa, otorgando a Laos y Camboya una verdadera independencia, mientras estipulaba que Vietnam sería dividido temporalmente en el paralelo 17. El control del norte sería entregado al Viet Minh como la República Democrática de Vietnam bajo Ho Chi Minh, mientras que el sur se convertiría en el Estado de Vietnam bajo el emperador Bao Dai. Los elementos comunistas en el sur también tendrían que reubicarse al norte, mientras que un gran número de personas en el norte se trasladaron al sur como resultado de una operación de la CIA. Ambos lados acordaron que se celebrarían elecciones para la reunificación en algún momento en el futuro. No era la victoria total con la que Ho Chi Minh había soñado, pero al menos la mitad de su país ahora era libre. Ho Chi Minh ahora se enfocó en construir su nuevo país en el norte después de los acuerdos de Ginebra, y aunque nunca abandonó el sueño de la reunificación, sí animó a su pueblo a tener paciencia. Inmediatamente comenzó una campaña diplomática para asegurar ayuda vital de la Unión Soviética y su viejo aliado China, para ayudar a sostener el país devastado por la guerra, que estaba al borde de una hambruna generalizada. La Unión Soviética
ofreció su ayuda en forma de asistencia y apoyo técnico para desarrollar la infraestructura y las fuerzas armadas del país. Vietnam del Norte ya contaba con un gran número de soldados experimentados y probados en combate para formar un ejército, pero ahora los soviéticos estaban ayudando a establecer la Fuerza Aérea y la Marina de Vietnam del Norte también. Quizás para no perder influencia sobre Ho Chi Minh, los chinos ofrecieron igualar e incluso mejorar la oferta soviética. En el sur, incluso antes de que los franceses comenzaran a retirarse, Estados Unidos comenzó a tratar directamente con el gobierno de Vietnam del Sur, incluyendo a Vietnam del Sur en la Organización del Tratado del Sudeste Asiático patrocinada por Estados Unidos, una alianza militar similar a la OTAN en Europa, destinada a evitar la expansión del comunismo. Al igual que en el norte, el sur recurrió a su propio aliado de la Guerra Fría para obtener ayuda financiera y militar, lo cual, aunque ayudó a reconstruir el país, solo alejó aún más a los dos lados del paralelo 17 y dificultó aún más las posibilidades de una elección de reunificación. Esto le convenía a Estados Unidos porque estaban convencidos de que si se celebraban las elecciones, entonces Ho Chi Minh ganaría, porque no solo en el norte y sur de Vietnam, sino en todo el mundo, él era visto como el hombre que liberó a su pueblo de la opresión francesa. Una victoria electoral le daría a Ho Chi Minh un derecho legítimo sobre todo Vietnam, y, como tal, Estados Unidos perdería el país ante el comunismo, algo que para los estadounidenses era impensable tanto en términos prácticos como militares. En 1955, se llevó a cabo un referéndum en Vietnam del Sur para determinar su futuro gobierno, el cual fue ganado por Ngo Dinh Diem, derrotando a Bao Dai, quien abdicó dejando que Vietnam del Sur se convirtiera en una república. Esto complació a Estados Unidos, que veía a Ngo Dinh Diem como alguien con quien podían trabajar y que instalaría una forma de vida más democrática para los del sur. Sin embargo, para aquellos que creían que Vietnam se reunificaría, Ngo Dinh Diem no fue bien recibido, ya que incluso antes de que se llevara a cabo el referéndum, declaró públicamente que no consideraría la idea de un referéndum, alegando que creía que nunca podrían celebrarse elecciones libres en el norte comunista. Pero el propio Ngo Dinh Diem era igual de culpable de restringir las libertades democráticas de su propio pueblo. De hecho, el referéndum que lo llevó al poder también estuvo manipulado. En Saigón, por ejemplo, Ngo Dinh Diem afirmó haber obtenido más de 600,000 votos cuando solo había 450,000 votantes registrados en la ciudad. En cuanto a implementar la democracia occidental, en su lugar utilizó la policía y el ejército para reprimir a sus rivales políticos, a los remanentes del Viet Minh y a los grupos religiosos que no compartían su catolicismo, como los monjes budistas, muchos de los cuales recurrirían a la autoinmolación en señal de protesta. Sin elecciones a la vista, los miles de combatientes del Viet Minh que se trasladaron al norte pronto comenzaron a ponerse inquietos, agitados e incluso nostálgicos. Comenzaron a exigir que el gobierno de Ho Chi Minh apoyara una insurgencia, pero Ho Chi Minh dudaba en involucrarse en otra guerra, tan pronto después de que Vietnam del Norte obtuviera la independencia. Sin embargo, enfrentó una fuerte oposición dentro de su propio partido. Hasta enero de 1959, cuando el Partido Comunista de Vietnam del Norte decidió comenzar a apoyar la revolución comunista en el sur, con más de 4,500 Viet Minh nacidos en el sur que estaban en el norte, regresando a su tierra natal para comenzar la campaña. Para abastecerlos, se abrieron una serie de senderos a través del campo camboyano y laosiano, para permitirles evitar las defensas del paralelo 17, que oficialmente era una zona desmilitarizada, o DMZ. Estos senderos eventualmente se conocerían como la Ruta Ho Chi Minh, y además de caminos, contarían con puestos de mando, puestos de suministro, hospitales de campaña y centros educativos. Vietnam del Sur ya estaba sumiéndose en el caos a medida que el resentimiento hacia el gobierno de Diem y sus posteriores represiones crecían en ferocidad. Y esto proporcionó un terreno fértil para el reclutamiento de nuevos nacionalistas procomunistas por parte de los revolucionarios que venían del norte. La violencia se apoderó rápidamente y en el transcurso de un solo año, hubo 1,400 asesinatos de funcionarios del gobierno en el sur. Incluso sin influencia del norte, las revueltas comunistas y nacionalistas estallaban de manera espontánea en oposición al gobierno de Diem, dejando a Vietnam del Sur en un estado de guerra civil de facto. El 20 de enero de 1961, John F. Kennedy se convirtió en el 35º presidente de los Estados Unidos y prometió adoptar una postura firme contra la expansión del comunismo. Casi de inmediato, John F. Kennedy se encontró inmerso en uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría,
con la Unión Soviética reanudando las pruebas nucleares atmosféricas antes de cerrar Berlín Oriental y construir el Muro de Berlín. Por su parte, John F. Kennedy autorizó la catastrófica invasión de Bahía de Cochinos en un intento de derrocar a Fidel Castro en Cuba y aumentó la postura defensiva de Estados Unidos con nuevos programas de reequipamiento militar. Mientras estos eventos acaparaban la atención pública, John F. Kennedy y su equipo estaban cada vez más preocupados por la agitación y la insurgencia comunista en Vietnam del Sur. En mayo de 1961, John F. Kennedy envió a su vicepresidente, Lyndon B. Johnson, a Vietnam para reunirse con Diem y prometer aún más apoyo para reorganizar el ejército de la República de Vietnam, o el ARVN, en una fuerza de combate más creíble, así como equipo militar estadounidense. Esto incluía un número creciente de asesores estadounidenses para entrenar al ARVN en tácticas estadounidenses para enfrentar al FNL, quienes eran llamados por Vietnam del Sur y Estados Unidos como el Viet Cong, o simplemente VC. Más tarde ese año, Estados Unidos patrocinó el programa de aldeas estratégicas, que tenía como objetivo limitar la capacidad del Viet Cong para reclutar entre la población campesina, reubicándolas de sus tierras ancestrales a aldeas protegidas, donde, además de seguridad, los campesinos recibirían apoyo y educación del gobierno. Fue un fracaso y alejó a una gran cantidad de personas, mientras que gran parte de la ayuda destinada al programa fue malversada por autoridades corruptas de Vietnam del Sur. Kennedy también autorizó la Operación Ranch Hand, que consistía en rociar defoliantes y pesticidas sobre la selva para eliminar la densa vegetación, con el fin de privar al Viet Cong de cobertura y alimento. La Operación Ranch Hand no sería suspendida hasta 1971. A medida que las fuerzas estadounidenses ganaban cada vez más influencia sobre las operaciones del ARVN, emprendieron operaciones más agresivas contra el Viet Cong, lo que resultó en una serie de batallas brutales, en las que se usaban cada vez más helicópteros pilotados por estadounidenses. Los sudvietnamitas emprendieron operaciones de búsqueda y destrucción basadas en informes de inteligencia sobre la presencia del Viet Cong en una zona específica. Los helicópteros transportaban a las tropas sudvietnamitas al área por delante de una unidad enemiga, mientras las unidades blindadas los flanqueaban, obligándolos a quedarse y pelear. Si el Viet Cong lograba escapar, entonces los helicópteros podían transportar a las tropas sudvietnamitas por delante de ellos y emboscarlos de nuevo. Al principio, los pilotos del ejército estadounidense llevaban a sus aliados sudvietnamitas a la batalla a bordo del helicóptero H-21C, que tenía un aspecto bastante poco elegante. Pero empezaron a llegar cada vez más helicópteros Bell, uno más nuevos, pequeños y rápidos, que más tarde se convertirían en uno de los símbolos perdurables de la propia guerra. Sus pilotos los llamaron Hueys, después de que inicialmente fueran designados como Achiu-1, aunque esta designación fue cambiada después, el nombre perduró. El Huey resultó ser fácilmente adaptable y podía desempeñar una gran variedad de funciones, desde el transporte básico de tropas hasta la evacuación de heridos, y más tarde se desarrollaría como un helicóptero artillado equipada con cohetes, ametralladoras y lanzagranadas. Incluso serviría como base para el helicóptero artillado dedicado AH-1 Huey Cobra, el precursor del actual AH-64 Apache. Las primeras operaciones de búsqueda y destrucción fueron bastante exitosas, y además de dañar al Viet Cong, también elevaron la moral de los sudvietnamitas. El liderazgo del Viet Cong sabía que tenía que cambiar de táctica para combatir a los helicópteros. Y uno de los cambios clave que hicieron fue que, en lugar de intentar huir de las zonas de aterrizaje, emboscarían a los helicópteros cuando aterrizaban, donde las tropas sudvietnamitas estarían agrupadas y al descubierto, lo que las convertía en blancos más fáciles. Estas nuevas tácticas provocaron un cambio de suerte para los sudvietnamitas. En la batalla de Ap Bac, el 2 de enero de 1963, los sudvietnamitas perderían 5 helicópteros y 8 más resultarían dañados, además de 83 soldados muertos cuando fueron emboscados. La moral en el sur comenzó a decaer una vez más, y como antes, la frustración se centró en el gobierno corrupto de Diem. Aunque él creía en la importancia de la misión estadounidense en Vietnam del Sur, Kennedy expresó en privado sus preocupaciones sobre sus posibilidades de éxito final. Se dice que en 1963 comentó: "No tenemos ninguna posibilidad de quedarnos en Vietnam. Esa gente nos odia", pero estaba condicionado por la cercanía de las elecciones, que sabía que perdería si retiraba el apoyo estadounidense, ya que parecería débil ante sus enemigos políticos. Sin embargo, planeó una reducción moderada de los asesores estadounidenses en Vietnam, la cual se completaría para finales de 1965 después de las elecciones. Estaba claro que Diem tenía que irse, pero se negó a renunciar cuando Estados Unidos empezó a presionarlo para que se fuera. En octubre de 1963,
Estados Unidos se enteró de un golpe militar que se estaba gestando en su contra, liderado por el general Van Min. Kennedy decidió apoyar el golpe. Y el 1 de noviembre de 1963, los soldados de Min arrestaron a Diem y a su hermano antes de asesinarlos, algo que horrorizó a Kennedy. 3 semanas después, el propio Kennedy fue asesinado en Texas y Lyndon Johnson asumió la presidencia. A pesar de sus propias reservas personales, una de las primeras cosas que hizo el presidente Johnson respecto a Vietnam fue revertir la decisión de Kennedy de comenzar a retirar a los asesores estadounidenses del país, que en ese momento sumaban unos 15,000 soldados. Tras el golpe de estado contra Diem, se estableció una junta militar en Saigón bajo el mando del general Van Min. Pero en menos de 3 meses, él mismo fue derrocado en otro golpe de estado, liderado por Nguyen Can, otro oficial del ARBN. Bajo Can, varios de los principales líderes del gobierno del general Min fueron asesinados, y pronto Saigón fue sacudido por disturbios, violencia y más protestas budistas. La inestabilidad en Saigón preocupaba a Johnson, pero con las elecciones de 1964 acercándose, él tampoco podía permitirse parecer débil en política exterior, y por eso tenía que mantener el esfuerzo contra el Vietcong y sus simpatizantes en el norte. Su oportunidad de demostrar su determinación contra los comunistas en el sudeste asiático llegó en agosto de 1964. El 2 de agosto, el destructor de la Marina de los Estados Unidos USS Maddox estaba realizando una patrulla de inteligencia de señales en el Golfo de Tonkin, frente al norte de Vietnam, interceptando transmisiones de radio militares después de una incursión de comandos survietnamitas en una instalación de radar ubicada en la isla Hon Mai. 3 lanchas torpederas norvietnamitas P-4 se acercaron al Maddox, que respondió disparando tiros de advertencia. Las lanchas norvietnamitas respondieron con torpedos y fuego de ametralladora, lo que llevó al Maddox a dispararles directamente. Cuando se avistaron las lanchas por primera vez, una escuadrilla de 4 cazas F-8 Crusader despegó desde el portaaviones USS Ticonderoga, y cuando comenzó el tiroteo, se les ordenó atacar las lanchas torpederas. En el intercambio de disparos, un Crusader resultó dañado, al igual que las 3 lanchas torpederas norvietnamitas, y 4 de sus tripulantes murieron. El propio Maddox solo recibió un impacto de bala de ametralladora. El 4 de agosto, el Maddox, acompañado por un segundo destructor, realizó otra patrulla frente a la costa de Vietnam del Norte para demostrar que el ataque anterior no disuadiría a la Marina de los Estados Unidos. Los barcos detectaron lanchas torpederas en el radar y les dispararon, afirmando que habían hundido 2. Sin embargo, ahora se acepta ampliamente que no hubo ningún ataque, ya que nunca se encontraron restos ni cuerpos, y que los objetivos de radar a los que disparaban eran falsos, resultado del mal clima en ese momento. Sin embargo, para el pueblo estadounidense, la Marina de los Estados Unidos había sido atacada 2 veces, y Johnson tenía que responder con fuerza. El 10 de agosto, incluso mientras aún se difundían los detalles de lo que había sucedido en ambos incidentes, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, autorizando a Johnson a tomar medidas militares contra Vietnam del Norte y el Vietcong. Johnson no perdió tiempo en desplegar tropas adicionales en Vietnam del Sur, alcanzando un número de 23,000 para finales del año bajo el mando del general William Westmoreland. Ahora se desplegaron aviones de combate adicionales, incluyendo varios bombarderos B-57 Canberra, en la base aérea de Ben Hoa. El 1 de noviembre, estos bombarderos se convirtieron en el objetivo de un ataque con morteros del Vietcong, en el que 5 de ellos fueron destruidos y otros 13 resultaron dañados con la muerte de 4 aviadores. 2 días después, el 3 de noviembre, Johnson obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones de 1964, mientras que las encuestas mostraban que alrededor de la mitad de la población apoyaba su acción militar en Vietnam. A medida que aumentaba el apoyo estadounidense al sur, se hicieron planes para una campaña aérea sostenida contra el norte. La campaña aérea fue diseñada para demostrar que Estados Unidos tenía control total del espacio aéreo y podía atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. Se esperaba que al demostrar esto, el pueblo norvietnamita primero perdiera la fe en el gobierno de Ho Chi Minh y, en segundo lugar, la voluntad de continuar la guerra. También se buscaba mejorar la moral en el sur y desalentar el apoyo al Vietcong en ambos lados de la zona desmilitarizada. También se ordenaron ataques aéreos contra la ruta Ho Chi Minh en Laos y sus puntos finales en Vietnam del Sur, pero no en Camboya, que era oficialmente neutral. El liderazgo de la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos tenía una estrategia militar clara en mente para combatir al norte. Sin embargo, descubrieron que la Casa Blanca tenía la intención de mantenerlos bajo un control muy estricto.
Cada objetivo tenía que ser específicamente autorizado por la Casa Blanca antes de poder ser atacado, y los pilotos se veían obligados a operar bajo reglas de enfrentamiento extremadamente estrictas. La razón de la Casa Blanca para estas restricciones era que estaban muy conscientes de los miles de asesores chinos y soviéticos que entrenaban a los norvietnamitas en el uso de su equipo para usarlo contra los estadounidenses. Esto incluía cazas MiG y los nuevos y mortales sistemas de misiles tierra-aire, conocidos como SAM. Johnson y su equipo temían que si estos asesores soviéticos morían en bombardeos estadounidenses, eso ampliaría la guerra con una participación directa de la Unión Soviética y tal vez incluso llevaría a una confrontación global. Esto significaba que los pilotos estadounidenses tenían prohibido atacar las bases de MiG o los emplazamientos de misiles SAM. En cuanto a los objetivos seleccionados, a menudo eran de valor cuestionable, y los objetivos en Hanoi, sus alrededores y la ciudad portuaria de Haiphong estaban estrictamente prohibidos. Según el historiador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Earl Tilford, cito: "La selección de objetivos tenía poca relación con la realidad, ya que la secuencia de ataques no estaba coordinada y las tácticas se aprobaban de manera aleatoria, incluso ilógica". La operación Rolling Thunder fue autorizada oficialmente en febrero del 65, con el primer ataque ocurriendo el 2 de marzo, cuando 100 aviones estadounidenses y de la Fuerza Aérea vietnamita atacaron una base de municiones en Dong Bang, al dejar intactas las bases de MiG. Esto significaba que la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte era libre de atacar las formaciones estadounidenses a voluntad. La Fuerza Aérea de Vietnam del Norte estaba equipada principalmente con el primitivo MiG-17 fresco de fabricación soviética y armado con cañones, pero también estaban recibiendo un número creciente de los más avanzados MiG-21 Fishbed, que podían llevar 2 misiles aire-aire de corto alcance. En contraste, Estados Unidos podía desplegar el extremadamente avanzado F-4 Phantom II, que servía tanto en la Fuerza Aérea como en la Marina, y podía llevar 8 misiles aire-aire, 4 de los cuales podían ser disparados a objetivos más allá del alcance visual del propio piloto, guiados por su sofisticado radar a bordo. En teoría, el F-4 debería haber sido capaz de diezmar a los MiG. Sin embargo, las reglas de enfrentamiento de la Casa Blanca exigían que los pilotos estadounidenses identificaran visualmente cualquier aeronave que pretendieran atacar, lo que anulaba por completo la ventaja de estos misiles de largo alcance. En caso de que las aeronaves fueran chinas, soviéticas o civiles, a distancias tan cortas, se desataban combates aéreos entre los aviones estadounidenses y los MiG, pero el F-4 estaba en una desventaja significativa, ya que era más pesado y menos ágil que los MiG más pequeños. Aún peor, los pilotos estadounidenses habían recibido poco entrenamiento en tácticas de combate aéreo, enfocándose en cambio en el uso de sus misiles, pero los misiles en sí no siempre eran confiables. Los norvietnamitas a menudo recurrían a sus cañones e infligían bajas a los estadounidenses, quienes, en algunas variantes del Phantom, ni siquiera tenían su propio cañón. Esto obligó a un replanteamiento importante de las doctrinas de entrenamiento de Estados Unidos y para la Marina de los Estados Unidos. Las dolorosas experiencias sobre Vietnam en esos primeros días llevaron a la formación de la ahora legendaria Escuela Top Gun. Sin embargo, los vietnamitas también tenían sus propios problemas de entrenamiento, y era que simplemente no tenían suficientes pilotos calificados para luchar contra los estadounidenses. Las investigaciones en el siglo XXI han descubierto que, para ayudar a aumentar el número de pilotos disponibles, algunos pilotos norcoreanos se ofrecieron como voluntarios para volar con la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte, como parte de un acuerdo secreto entre ambos países. Los norcoreanos querían que el conflicto en Vietnam distrajera la atención de Estados Unidos de la península de Corea, y por eso enviaron a algunos de los mejores pilotos del país, 14 de los cuales ahora figuran como muertos en combate. Pero los MiG solo eran parte de la amenaza para los pilotos estadounidenses. El arma más temida, por mucho, eran los SAM suministrados por los soviéticos, como el SA-2 Guideline, que poseía una gran ojiva, y no era raro que un solo SAM destruyera 2 o incluso 3 aviones que volaban en formación cerrada. La única defensa en los primeros días era que los aviones estadounidenses se lanzaran en picada hacia el SAM e intentaran maniobrar para esquivarlo. Sin embargo, esto rompía la cohesión de las fuerzas de ataque, y además, la reducción de altitud al realizar la maniobra a veces los ponía al alcance de los cañones antiaéreos norvietnamitas. Más adelante en la guerra, se desarrollarían aviones dedicados a interferir las señales para interrumpir los radares que guiaban los misiles. Con todas estas restricciones, los pilotos estadounidenses rápidamente se desilusionaron con su misión bajo Rolling Thunder, renombrándola como Rolling Blunder. A menudo comparaban la operación con pelear una guerra con una mano atada a la espalda. Para los planificadores en la Casa Blanca, sus proyecciones demasiado optimistas sobre el colapso del gobierno de Ho Chi Minh pronto quedaron atrás, y esto los llevó a extender la operación más allá de las 8 semanas inicialmente proyectadas, y se pospondría una y otra vez, extendiéndose a meses y eventualmente años. Para contrarrestar los ataques estadounidenses,
El Viet Cong inició una campaña de ataques contra las bases aéreas en Vietnam del Sur, como lo habían hecho contra Ben Hoa. Estos ataques hicieron que el general Westmoreland solicitara tropas adicionales para protegerlas, y el presidente Johnson autorizó así una mayor expansión de las fuerzas terrestres en Vietnam del Sur. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses continuaron sus campañas, llevando a cabo sus ataques con una valentía extraordinaria, considerando los problemas en la planificación. Finalmente, se lanzaron 643,000 toneladas de bombas, pero al costo de casi 900 aviones estadounidenses, una cifra realmente asombrosa. Un piloto notable involucrado en Rolling Thunder fue el futuro candidato presidencial republicano John McCain, volando un A-4 Skyhawk de la Marina de los EEU. El 26 de octubre de 1967, fue derribado por un SAM y pasaría 6 años como prisionero de guerra. En Vietnam del Sur, el general Westmoreland adoptó la táctica general de abrumar al Viet Cong y al ejército norvietnamita, quienes ahora se estaban infiltrando hacia el sur para unirse a la insurgencia en mayor número, y sobre todo, con una potencia de fuego superior. Los franceses ya habían demostrado la efectividad de la artillería contra ellos, y el ARVN había tenido éxitos en las primeras operaciones de búsqueda y destrucción, utilizando helicópteros para rodear las formaciones enemigas. Westmoreland vio tanto las ventajas como las limitaciones de las operaciones aerotransportadas en helicóptero, y rápidamente ideó contramedidas para las nuevas tácticas que los Viet Cong estaban usando contra las zonas de aterrizaje. Como solo había ciertos lugares naturales para que los helicópteros aterrizaran, era fácil para los Viet Cong predecir dónde aterrizarían las tropas estadounidenses y preparar emboscadas, como lo habían hecho con gran eficacia en Ap Bac. Para contrarrestar esto, las áreas alrededor de las zonas de aterrizaje eran sometidas a potentes ataques de artillería y bombardeos aéreos para contener a los Viet Cong, que esperaban al acecho, mientras los helicópteros aterrizaban y descargaban a las tropas. Más tarde, Estados Unidos emplearía explosivos de gran potencia, como el BLU-82, al que las tropas apodaron Daisy Cutter, para destruir grandes áreas de selva y crear una zona de aterrizaje. Todos los aterrizajes debían realizarse a gran velocidad, con los helicópteros tocando tierra apenas unos segundos antes de volver a despegar. Las tropas estadounidenses eran entrenadas para dispersarse lo más rápido posible una vez en tierra, para que los morteros o el fuego de ametralladora no pudieran matar a numerosos soldados estadounidenses en un solo ataque. Estados Unidos comenzó sus propias misiones de búsqueda y destrucción a gran escala, y hizo gran uso de tanques, helicópteros, artillería y poder aéreo. A las tropas estadounidenses también se unieron contingentes de tropas australianas, neozelandesas y surcoreanas, aunque las esperanzas de que las tropas británicas fueran desplegadas pronto se desvanecieron por decisión de Londres. Westmoreland explicó a Washington y a sus hombres que el objetivo sería matar a más Viet Congs de los que pudieran reemplazar, mientras que los ataques aéreos en el norte teóricamente llevarían a Ho Chi Minh a la mesa de negociaciones. Por lo tanto, los comunistas se verían obligados a renunciar a su objetivo de conquistar el sur. Sin embargo, para destruir tal cantidad de enemigos, tendría que enfrentarlos en grandes batallas campales, donde pudieran ser superados y destruidos. Esto era algo que los Viet Congs no les permitirían hacer. El general norvietnamita Giap había concebido 4 puntos clave para combatir a los estadounidenses y a los survietnamitas. Si el enemigo avanza, nosotros retrocedemos. Si el enemigo se detiene, lo hostigamos. Si evita la batalla, atacamos. Si el enemigo se retira, atacamos. Al seguir estos principios básicos, los Viet Congs y el ejército norvietnamita siempre lograban evitar verse envueltos en el tipo de batallas que Westmoreland deseaba. En cambio, ellos siempre podían decidir cuándo y dónde comenzaría la batalla y cuándo terminaría. Era extremadamente frustrante para los comandantes estadounidenses. Las tropas estadounidenses pronto empezaron a referirse a su enemigo guerrillero como Charlie, lo cual surgió del alfabeto fonético de la OTAN para VC, Víctor Charlie. Y con el tiempo, el Víctor fue eliminado por practicidad. Con las tropas estadounidenses ahora involucradas en la guerra terrestre por Vietnam del Sur, se resolvió la cuestión de cuánto tiempo tendría que servir un soldado en su periodo de servicio. 12 meses para el ejército estadounidense y 6 meses para los marines, quienes luego recibirían un descanso antes de regresar por otros 6 meses. Sin embargo, ambas ramas tenían programas de incentivos diseñados para animar a los soldados experimentados a extender sus periodos de servicio, para que pudieran transmitir su experiencia a los recién llegados de Estados Unidos. La lucha en Vietnam fue diferente a la mayoría de los otros conflictos en los que Estados Unidos se había visto envuelto. No había una línea del frente real, y por lo tanto, tampoco había una zona segura detrás de las líneas. En su lugar, existía lo que Estados Unidos denominaba guerra aérea, lo que significaba que se disputaban secciones del país, generalmente alrededor de objetivos estratégicamente importantes como Saigón. En el sur del país, el Viet Cong tenía mayor presencia, mientras que en las tierras altas centrales y cerca de la zona desmilitarizada, el ejército norvietnamita era cada vez más activo,
a menudo luchando junto al Viet Cong local, y todos eran abastecidos por la ruta Ho Chi Minh. En cuanto al armamento, la guerra terrestre en Vietnam fue un enfrentamiento entre dos rifles icónicos. Los norvietnamitas hicieron un uso extensivo del rifle de asalto AK-47, que fue diseñado en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, e inspirado en un rifle alemán llamado STG-44. El AK-47 es una de las armas más prolíficas y exitosas de la historia, de la que se fabricaron millones de unidades, no solo en la Unión Soviética, sino también en numerosos otros países, y sigue utilizándose en todo el mundo casi 75 años después. La imagen típica del Viet Cong y del ejército norvietnamita invariablemente incluía a sus miembros portando esta arma tan reconocible. El AK-47 disparaba un cartucho de 7.62 milímetros, con un alcance aproximado de 350 metros, y tenía una cadencia de fuego de 600 disparos por minuto. Era un arma relativamente pesada, pero la clave de su éxito era su fiabilidad, incluso en el duro entorno selvático del campo vietnamita, donde estaba expuesta al lodo y la lluvia de manera regular. Cuando las tropas estadounidenses llegaron por primera vez a Vietnam, estaban armadas con el fusil de combate M14, que reemplazó al fusil M1 Garand de la época de la Segunda Guerra Mundial. Disparaba una bala de tamaño similar, de 7.62 milímetros, pero era más pesado que el AK-47, aunque tenía mayor precisión a largas distancias. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses pronto comenzaron a reequiparse con un arma nueva que se volvería tan icónica como el AK-47, el M16. El M16 era más ligero que tanto el M14 como el AK-47, lo que llevó a algunos soldados veteranos a describirlo como similar a una pistola de aire comprimido. Y aunque disparaba una bala más pequeña de 5.56, tenía una mayor cadencia de fuego y precisión. Cuando la producción del M14 parecía no poder cubrir la demanda de las fuerzas estadounidenses, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert McNamara, ordenó detener cualquier otro pedido y concentrarse en la producción del M16. La introducción de esta arma en combate en Vietnam no fue un éxito rotundo. A diferencia del AK-47, el M16 sufrió problemas crónicos de fiabilidad durante el combate en la selva. Las interrupciones a veces ocurrían después de disparar solo 1000 cartuchos, lo que llevó a algunas unidades a descartar el arma nueva y volver a abrir sus reservas de M14. En combate, no era raro que las tropas estadounidenses recogieran AK-47 de soldados enemigos muertos. Se inició un programa de emergencia para abordar los problemas de fiabilidad, lo que resultó en el modelo M16A1, y los soldados estadounidenses finalmente tuvieron confianza en el arma nueva. Para 1969, el M16A1 había desplazado al M14 como el arma estándar de las fuerzas estadounidenses y vietnamitas. A medida que pasaban los meses, el número de tropas estadounidenses aumentó, alcanzando los 385,000 para finales de 1966, gracias a una afluencia de soldados reclutados para pelear en la guerra. Pero a medida que aumentaba el número de tropas, también lo hacían las bajas. Solo en 1966, Estados Unidos sufrió más de 6,000 muertos, y aunque las estimaciones sitúan los muertos del Viet Cong en más de 61,000, su número total en realidad había aumentado. Y gran parte de ese aumento de voluntarios se debió, en parte, a los propios estadounidenses y al uso de artillería y ataques aéreos en todo el país. Como explicó Joseph Galloway, un periodista galardonado de UPI durante el conflicto, en un documental de 1995, cito: "Tienes a un campesino, y él está pagando impuestos a ambos bandos, y está haciendo lo posible por sobrevivir. Y tú llegas en tu helicóptero, y ametrallas su zona y matas a su búfalo de agua. Eso sí que lo enfurece. Acabas de afectar su sustento. ¿Cómo va a cultivar sin su tractor, que es su búfalo de agua? Llegas con la fuerza aérea y lanzas una bomba en su chimenea, y matas a su esposa e hijos. Acabas de convertirlo en un Viet Cong". El general Westmoreland se vio obligado a admitir que su plazo para lograr la victoria hacía mucho que se había desvanecido, porque los comunistas se negaron a enfrentarlo en una batalla abierta como él esperaba. Aún peor, el uso de túneles intrincados, trampas explosivas, morteros y francotiradores por parte de ellos estaba causando grandes bajas en las tropas estadounidenses, cuya moral, especialmente entre los que habían sido reclutados para servir en Vietnam, comenzaba a decaer. Después de explicar esto en una reunión con el secretario de Defensa Robert McNamara en 1967, McNamara le sugirió a Johnson que, a corto plazo, se necesitaban aún más tropas, mientras que a largo plazo se debía establecer un plan para entrenar a los vietnamitas del sur para que asumieran un papel más importante en el combate, lo que le permitiría a Estados Unidos una eventual salida de la guerra. Johnson estuvo de acuerdo, y el número de tropas estadounidenses volvió a aumentar, llegando finalmente a un máximo de 500,000 en 1968. Sería fácil sugerir que Estados Unidos estaba fracasando, pero en realidad,
habían logrado varias victorias importantes en todo el sur de Vietnam contra los comunistas. Mientras los comunistas continuaban con su política de negarse a enfrentarse en batalla abierta, prefiriendo un estilo de guerra rápido y de emboscadas, las fuerzas estadounidenses y survietnamitas lograron destruir o capturar enormes cantidades de suministros, interrumpiendo la estructura de mando comunista y destruyendo bases de operaciones, particularmente en el llamado Triángulo de Hierro cerca de Saigón. En una operación llamada Operación Junction City, 240 helicópteros junto con paracaidistas y cientos de vehículos blindados, la operación aerotransportada más grande desde la Segunda Guerra Mundial, mataron a más de 2.700 Vietcong por la pérdida de 282 estadounidenses. El problema era, por supuesto, que estos números eran una gota en el océano en cuanto a derrotar al Vietcong, cuyos números totales se estimaban en más de 250.000 en ese momento. Esto excluye al ejército de Vietnam del Norte. Pero mientras Johnson, McNamara y Westmoreland estaban satisfechos con seguir una estrategia a largo plazo, el pueblo estadounidense se estaba impacientando a medida que más y más de sus hijos regresaban en bolsas para cadáveres. Estados Unidos en la década de 1960 estaba atravesando cambios culturales radicales. La imagen rígida y conservadora de los años 50 estaba dando paso rápidamente al liberalismo y a la reevaluación de lo que significaba ser estadounidense. Los adolescentes, en particular, disfrutaban de nuevas libertades, nuevos entretenimientos y nuevas ideas, mientras que el movimiento por los derechos civiles comenzaba a ganar cada vez más fuerza. Fue en este contexto de los cambios que vivía Estados Unidos que la gente empezó a cuestionar las políticas estadounidenses más que antes. Cuando Estados Unidos inició su campaña de bombardeos contra el norte, varios estudiantes estadounidenses, en su mayoría de inclinación izquierdista, comenzaron a protestar en los campus universitarios. Estas primeras protestas fueron en gran medida ignoradas por el público en general, que en 1965 aún apoyaba la intervención militar en Vietnam. Pero en los años siguientes, el número de voces disidentes crecería e incluiría a personas de toda condición. Esto fue algo sorprendente para el gobierno de Johnson y el liderazgo militar, quienes en el pasado habían disfrutado de un amplio apoyo patriótico por defender los intereses de Estados Unidos en el extranjero. Uno de los factores más importantes de este cambio de tono fue la amplia cobertura del conflicto en la televisión. Por primera vez, la gente terminaba su día de trabajo o estudios, llegaba a casa para cenar y se sentaba frente al televisor a ver las noticias, que transmitían imágenes de los horrores de lo que estaba ocurriendo en Vietnam directamente a las salas de estar estadounidenses. Era casi imposible escapar de las transmisiones y, como resultado, era casi imposible no formarse una opinión. Las marchas de protesta crecieron y crecieron hasta que, en octubre del 67, alrededor de 100.000 manifestantes se reunieron en el monumento a Lincoln en Washington. De este grupo, aproximadamente 30.000 luego marcharon hacia el Pentágono esa misma noche, lo que resultó en una confrontación brutal con soldados y alguaciles estadounidenses que protegían el edificio. Cientos de manifestantes fueron arrestados y muchos más resultaron heridos, lo que solo alimentó aún más el resentimiento hacia la guerra. Al mismo tiempo, el movimiento contra la guerra planteó cuestiones raciales en la sociedad estadounidense, especialmente en lo relacionado con el reclutamiento de hombres negros para servir en las Fuerzas Armadas. Algunos estaban enojados porque la sociedad no ofrecía a las comunidades negras de Estados Unidos las mismas oportunidades que disfrutaban los estadounidenses blancos. Por lo tanto, tenían menos motivos para evitar el reclutamiento. Otros dentro del movimiento por los derechos civiles señalaron que el gobierno de Estados Unidos quería que los hombres negros viajaran al otro lado del mundo para luchar por los derechos de la gente de otro país, cuando sus propios derechos en Estados Unidos seguían siendo restringidos. Sin duda, el caso más famoso de oposición por estas razones fue el del boxeador Muhammad Ali, quien perdió su licencia de boxeo y fue amenazado con prisión cuando se negó al servicio militar. En 1967, Martin Luther King se convirtió en un aliado poderoso del movimiento contra la guerra, cuando expresó abiertamente su oposición por motivos morales, condenando la desviación de fondos federales de programas nacionales hacia la guerra, así como el número desproporcionado de bajas afroamericanas en relación con el total de soldados muertos en la guerra. Sin embargo, todavía había una mayoría sólida que apoyaba la guerra en 1968, y la confianza en una victoria final seguía siendo alta. Sin embargo, la resistencia estadounidense en todos los niveles estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Con Rolling Thunder sin lograr su objetivo de forzar a los norvietnamitas a negociar, la lucha en Vietnam del Sur llegó a un brutal estancamiento, compuesto predominantemente por enfrentamientos regionales del Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte, usando la ruta Ho Chi Minh para eludir las defensas estadounidenses y survietnamitas cerca de la zona desmilitarizada. Los estadounidenses pudieron perseguir agresivamente a su enemigo en Vietnam del Sur,
pero resultaron ser un adversario sumamente escurridizo, ya que podían desaparecer eficazmente en la densa selva. Para julio de 1967, el liderazgo norvietnamita creía que era el momento adecuado para un enfrentamiento importante con el sur y sus aliados estadounidenses. Reconociendo la situación política turbulenta en Saigón, Vietnam del Sur, que tuvo 3 cambios de liderazgo más en 2 años, y el descontento creciente por la guerra en Estados Unidos, especulaban que si se ejercía suficiente presión sobre los estadounidenses, ya no serían capaces de mantener el esfuerzo bélico, al menos en su nivel actual, sin graves repercusiones políticas para el Partido Demócrata del presidente Johnson. Con el apoyo estadounidense tambaleándose, el problemático gobierno en Saigón colapsaría, dejando al país incapaz de organizar una defensa y acabar cayendo. Hasta 85,000 hombres fueron preparados para la gran ofensiva. Para atraer al sur a una falsa sensación de seguridad, en octubre de 1967, el norte anunció que observaría una tregua de 7 días, comenzando el 27 de enero de 1968 y terminando el 3 de febrero para celebrar el Año Nuevo Vietnamita, conocido como Tet. En realidad, fue en medio de este feriado cuando los comunistas atacarían, pero en los días previos al alto el fuego, ni las agencias de inteligencia estadounidenses ni las survietnamitas tenían indicio alguno de lo que estaba sucediendo. Con ese fin, después de que se declaró la tregua, se permitió que un gran número de fuerzas survietnamitas tomaran licencia, lo que significaba que estaban lejos de sus unidades cuando finalmente llegó el ataque. Poco después de la medianoche, el 30 de enero de 1968, el cuartel general estadounidense en Nha Trang fue atacado con fuego de mortero y cohetes. Otras 7 bases fueron atacadas en rápida sucesión, pero en estas primeras horas, los estadounidenses no tenían claro el alcance de lo que estaba ocurriendo. 24 horas después, se produjo el ataque principal, y entre las ciudades más afectadas estuvo la propia Saigón. Los aeródromos en Vietnam del Sur recibieron especial atención debido a la efectividad del poder aéreo estadounidense. En algunos casos, los aviones estadounidenses despegaban y bombardeaban a las fuerzas norvietnamitas y del Viet Cong justo afuera e incluso dentro de sus propios perímetros. En Saigón, el Viet Cong tenía 6 objetivos principales que capturar, a saber, los cuarteles generales del ARVN y de la Marina, la base aérea de Tan Son Nhut, el Palacio de la Independencia, la Embajada de Estados Unidos y la Estación Nacional de Radio. El Viet Cong planeaba capturar varios tanques survietnamitas que creían estaban en el cuartel general de las fuerzas blindadas del ejército, pero estos tanques habían sido trasladados 2 meses antes. En la Estación Nacional de Radio, los atacantes intentaron transmitir una grabación de Ho Chi Minh llamando al pueblo de la ciudad a levantarse en apoyo a los comunistas. Sin embargo, fracasaron y murieron cuando destruyeron el edificio a su alrededor en lugar de ser capturados. Un equipo de 19 hombres intentó capturar la embajada de Estados Unidos, pero fueron dominados. A medida que los defensores de la ciudad comenzaron a recuperar el control, el Viet Cong empezó a dispersarse y atacar varias casas de funcionarios del gobierno y personal militar que estaban en una lista negra. En la mañana del 1 de febrero, el jefe de la Policía Nacional ejecutó públicamente a un oficial del Viet Cong, capturado con ropa civil. La imagen fue capturada por el fotógrafo Edward T. Adams y otro camarógrafo. La imagen ganaría el premio Pulitzer de 1969 por fotografía de noticias de última hora. El Viet Cong también llevó a cabo una serie de atrocidades contra civiles, que consideraban que no podían ser reeducados al modo comunista o que seguían siendo leales al gobierno en Saigón. Esto incluyó la masacre de hasta 6,000 civiles y soldados survietnamitas durante la batalla de Hue. Días antes de que se declarara la tregua del Tet, una guarnición de marines estadounidenses basada en Khe Sanh, cerca de la frontera con Laos, fue atacada con un bombardeo de artillería. Este bombardeo marcó el inicio del sitio de Khe Sanh, una batalla de 77 días que fue uno de los enfrentamientos más largos y sangrientos de todo el conflicto. Para el ejército de Vietnam del Norte y el Viet Cong, el sitio despertó recuerdos de su triunfo contra los franceses y sueños de lograr un éxito similar contra los estadounidenses. A diferencia de los franceses en 1954, Estados Unidos tenía un poder de fuego impresionante a su disposición para repeler los ataques a la base, incluyendo el uso de bombarderos estratégicos B-52 para arrasar enormes áreas de la selva y aviones artillados como el AC-47 a medida que avanzaba el sitio. El bombardeo intenso hizo que partes del paisaje circundante comenzaran a parecerse a la superficie de la Luna, con la vegetación arrasada y el suelo lleno de cráteres. De regreso en Washington, se construyó una maqueta de la base para informar al presidente Johnson sobre la situación. En abril, una operación conjunta del ejército estadounidense, los Marines y el ARVN, llamada Operación Pegaso, luchó hasta llegar a la guarnición, liberando a los marines allí y poniendo fin al asedio. Sin embargo, lo que debería haber sido motivo de celebración
fue recibido con críticas por parte del público estadounidense y sus políticos, quienes cuestionaron la sabiduría de elegir defender la base en lugar de simplemente sacar a los marines del peligro. Mientras los combates continuaban tras la ofensiva del Tet, ocurriría una tragedia que causaría un daño de gran alcance al prestigio de Estados Unidos y a la opinión mundial, cuando las tropas estadounidenses de la 23ª División de Infantería llevaron a cabo el asesinato masivo de civiles desarmados. En el distrito de Son Tin, en Vietnam del Sur, el 16 de marzo de 1968, hasta 504 personas desarmadas fueron asesinadas, incluyendo hombres, mujeres, niños y, en algunos casos, incluso bebés. Mientras que niñas de tan solo 12 años fueron violadas en grupo antes de ser asesinadas a tiros en la aldea de My Lai y sus alrededores. Todo esto por soldados estadounidenses. 26 soldados fueron acusados de delitos penales, pero solo el teniente William Calley Jr. fue declarado culpable de matar a 22 aldeanos. Originalmente se le dio una sentencia de cadena perpetua, pero solo cumplió 3 años y medio bajo arresto domiciliario. No sería hasta noviembre de 1969 que la historia se dio a conocer al público, lo que solo alimentó el sentimiento antibélico en Estados Unidos por la atrocidad que había cometido el ejército. En última instancia, la ofensiva del Tet fue un fracaso para los norvietnamitas y el Viet Cong. Al abandonar su cobertura, simplemente fueron superados por el poder de fuego superior de los estadounidenses, y por eso regresaron a su estilo de guerra de guerrillas en el campo. Sin embargo, en un giro irónico, la ofensiva del Tet le daría a los comunistas su mayor victoria política. El dramático aumento de bajas estadounidenses durante la ofensiva finalmente empezó a desgastar la determinación del pueblo estadounidense de continuar la guerra. Esto se demostró en las primarias de New Hampshire, cuando el 42% de los votos demócratas fueron para Eugene McCarthy, quien hizo campaña prometiendo retirar las tropas estadounidenses de Vietnam. Johnson apenas lo derrotó, logrando un 49%, pero estaba claro que las cosas tenían que cambiar. El gobierno de Johnson ya estaba considerando reunirse con los norvietnamitas en conversaciones de paz, y como un gesto para fomentar esto, ordenó primero una reducción de la operación Rolling Thunder, y eventualmente ordenó una suspensión, lo que puso fin a los ataques aéreos contra Vietnam del Norte. El 31 de marzo de 1968, habló al público sobre las medidas futuras para limitar la participación estadounidense en la guerra de Vietnam. Durante el discurso, diría: "No buscaré y no aceptaré la nominación de mi partido para otro mandato como su presidente". La opinión pública estadounidense a favor de la guerra había caído hasta solo el 26%, con alrededor de 30,000 estadounidenses muertos en Vietnam entre 1961 y 1968. Y Johnson se vería obligado a asumir la responsabilidad mientras se acercaban las elecciones de 1968. Los demócratas fueron derrotados, y a la Casa Blanca llegó el republicano Richard M. Nixon, dejando a Johnson retirarse con el legado de ser el hombre que había llevado a Estados Unidos a su guerra más desastrosa hasta la fecha, ignorando el hecho de que había heredado la situación en Vietnam de Kennedy, quien seguía siendo una figura muy querida en Estados Unidos. Nixon había hecho campaña con la promesa de sacar a 500,000 de soldados, aviadores y marineros estadounidenses de Vietnam de una u otra forma, pero en secreto les confesó a sus colegas que, en su opinión, la guerra no se podía ganar, al menos en un contexto militar. Sin embargo, él sí creía que podía convencer a los norvietnamitas de pedir la paz si proyectaba la imagen de un hombre volátil e inestable. Eso es lo que él llamaba la teoría del loco, y que era exactamente lo opuesto a la visión bastante tibia que el mundo tenía de Johnson. Sin importar cómo los norvietnamitas veían a Nixon, estaba decidido a comenzar a retirar las fuerzas estadounidenses de Vietnam, pero también era firme en hacerlo de una manera que no pareciera una derrota estadounidense. Continuó los esfuerzos para negociar con los norvietnamitas en París, pero insistió en que tenían que incluir al gobierno de Vietnam del Sur, al cual Hanoi inicialmente se negó a reconocer. La determinación de los norvietnamitas solo se endureció cuando, el 2 de septiembre de 1969, su gran líder, Ho Chi Minh, murió tras años de mala salud. Ahora, querían la victoria para honrar al hombre que consideraban su libertador. Al mismo tiempo que buscaba conversaciones de paz, Nixon impulsó una política de vietnamización respecto a las operaciones de combate, en la que se proporcionaría más entrenamiento y equipo al ARVN, para permitirles comenzar a reemplazar a las unidades estadounidenses iniciales que estaban siendo enviadas de regreso a casa en 1969. Al mando de esta fuerza estadounidense cada vez más reducida, estaba el general Creighton Abrams, quien reemplazó a Westmoreland en junio de 1968. Para ese entonces, Westmoreland había estado en desacuerdo repetidamente con la administración de Johnson,
ya que había estado pidiendo que las operaciones terrestres se expandieran a Camboya y Laos para finalmente cerrar la ruta Ho Chi Minh y estrangular a las fuerzas comunistas en el sur. En una de las revelaciones más impactantes que saldrían a la luz después, se descubrió que él había ordenado que se prepararan armas nucleares como un plan de contingencia bajo la operación Mandíbula Fracturada, algo a lo que la Casa Blanca puso fin de inmediato en cuanto se enteraron. Johnson no quiso expandir la guerra, pero Nixon estaba más que dispuesto a hacerlo. En marzo de 1969, tras una nueva ofensiva comunista, Nixon ordenó que los B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzaran una campaña contra la ruta Ho Chi Minh en Camboya, pero de manera polémica, sin permiso del Congreso ni siquiera de Camboya. Incluso se alteraron los registros de vuelo para ocultar las misiones de las tripulaciones de los bombarderos. Un año después, las tropas estadounidenses y survietnamitas finalmente pasaron a la ofensiva contra las posiciones del Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte en Camboya. Un golpe de estado patrocinado por la CIA en Camboya hizo que las tropas camboyanas finalmente se enfrentaran a las tropas comunistas en su país, después de años de hacer la vista gorda. Todo esto amplió el alcance de la guerra, pero al hacerlo, enfureció aún más al movimiento antibélico en casa, lo que llevó a la violencia en manifestaciones, especialmente en campus universitarios de Estados Unidos. Durante una protesta en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, el 4 de mayo de 1970, estalló la violencia entre manifestantes y miembros de la Guardia Nacional, lo que resultó en que 4 manifestantes fueran asesinados a tiros. Para muchos que completaron su primer periodo de servicio, el sueño de regresar a casa a menudo se amargaba cuando veían la hostil recepción que les esperaba, como que manifestantes les escupieran en los aeropuertos. En muchos casos, esto llevó a que algunos de estos hombres se ofrecieran como voluntarios para un segundo periodo de servicio. En 2020, Clyde Moore, un hombre de Mississippi que hizo 3 periodos de servicio en Vietnam con la Fuerza Aérea, explicó este sentimiento en una entrevista diciendo: «Vas a pensar que estoy loco cuando te diga esto. Me sentía más cómodo allá porque sabías lo que estaba pasando y realmente nos apoyábamos entre nosotros allá. Era un mundo diferente». La agitación en casa llegó hasta las fuerzas estadounidenses, que no formaban parte de la retirada inicial. Las divisiones profundamente arraigadas entre razas, clases e incluso antecedentes religiosos salieron a la superficie, dejando a muchas unidades estadounidenses sin cohesión militar y, en muchos casos, sin la disciplina militar básica. En el periodo entre 1969 y 1971, hubo la asombrosa cantidad de 700 agresiones registradas a oficiales por parte de soldados, y al menos 83 resultaron en la muerte del oficial. La situación se agravó por el abuso generalizado de drogas entre las filas, y con las operaciones de combate estadounidenses volviéndose cada vez más defensivas. Durante 1970 y 1971, 4 veces más soldados fueron tratados por los efectos del abuso de drogas que por combates con el enemigo. A medida que se retiraban cada vez más tropas estadounidenses, el sentimiento general era que nadie quería ser recordado como el último hombre en morir en Vietnam. Para las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur, la vietnamización de los combates hizo que sus números aumentaran drásticamente gracias a una mayor inversión en armas y entrenamiento por parte de los estadounidenses y al reclutamiento generalizado de hombres para llenar sus filas. En un momento dado, la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur tenía un inventario de aeronaves que la convertiría en la 4ª más grande del mundo, aunque en su mayoría eran aviones ligeros de ataque a tierra y un puñado de jets supersónicos, como el Northrop F-5 Freedom Fighter. Era momento de poner a prueba al renovado ARVN y la política de vietnamización. El 8 de febrero de 1971 emprendieron la operación Lam Son 719, en la que 20.000 soldados apoyados por tanques y helicópteros avanzaron hacia Laos para atacar la ruta Ho Chi Minh y destruir los puestos de mando regionales del ejército norvietnamita. Las fuerzas estadounidenses estarían limitadas a proporcionar solo apoyo aéreo, ya que el Congreso ahora había prohibido el uso de fuerzas terrestres estadounidenses fuera de Vietnam del Sur. La operación fue un desastre. El número de bajas varía según la fuente, pero algunos afirman que hasta 8.000 survietnamitas murieron, mientras que tanques y helicópteros fueron abandonados en el campo. El desastre de Lam Son 719 no inspiró confianza en que los survietnamitas pudieran defenderse cuando Estados Unidos finalmente se retirara, y esto hizo que negociar un acuerdo de paz fuera especialmente importante. Con las negociaciones en París y algunas conversaciones tras bambalinas estancadas, Nixon decidió entonces acercarse a la Unión Soviética y a China para pedirles ayuda para persuadir a los norvietnamitas a aceptar un acuerdo de paz. Al igual que Estados Unidos, ni Pekín ni Moscú querían que la guerra continuara por más tiempo, aunque ninguno estaba dispuesto a suspender los envíos de armas a Vietnam del Norte. Esto terminaría llevando al presidente Nixon a realizar una visita histórica a China en 1972, siendo el primer presidente estadounidense en funciones en hacerlo, donde, entre otras cosas,
Discutieron ejercer presión sobre Hanoi para poner fin a la guerra. Los norvietnamitas se negaron a escuchar. Para enero de 1972, de los medio millón de tropas estadounidenses en Vietnam cuando asumió el cargo, Nixon había reducido ese número a alrededor de 130,000, y la mayor parte de la lucha contra los comunistas la realizaba el ARVN. Estados Unidos aún mantenía poderosas fuerzas aéreas, navales y de artillería en Vietnam del Sur para apoyar a los survietnamitas, pero ellos mismos se mantuvieron principalmente a la defensiva, salvo por algunos asesores que se unieron al ARVN en operaciones. Impulsados por el pobre desempeño del ARVN en Laos, el ejército norvietnamita decidió lanzar una ofensiva audaz y nueva en 1972, diferente a cualquier otra que hubieran intentado antes. Al igual que en Tet, una vez más, saldrían de su escondite y se enfrentarían al ARVN y a cualquier unidad estadounidense que encontraran en una batalla campal. La diferencia esta vez, sin embargo, era que en lugar de una fuerza predominantemente de infantería, los norvietnamitas utilizarían un gran número de tanques, dándoles su propio poder de fuego pesado para abatir al enemigo. La gran mayoría de los tanques a su disposición eran T-54 suministrados por los soviéticos y PT-76 anfibios, los cuales resultarían invaluables para cruzar ríos. Pero su número también incluía algunos T-34-85 de la época de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva comenzó el 30 de marzo de 1972, con 30,000 hombres avanzando a través de la DMZ y desde Laos. El 5 de abril, 20,000 soldados comunistas más habían atacado desde Camboya, momento en el cual Nixon había autorizado una respuesta en forma de la reanudación de los bombardeos sobre Vietnam del Norte por aviones estadounidenses, con el objetivo de interrumpir las líneas de suministro a las fuerzas comunistas en el sur. A diferencia de la anterior campaña Rolling Thunder, la nueva campaña no prohibiría los ataques a la ciudad portuaria de Haiphong, donde se estaba entregando gran cantidad de equipo soviético. Aviones estadounidenses lanzarían 11,000 minas en la entrada de Haiphong y otros puertos, interrumpiendo alrededor del 85% de las importaciones militares de Vietnam del Norte. Los siguientes objetivos fueron los patios de ferrocarril y los puentes ferroviarios que llevaban a China, y esto marcó el primer uso de bombas guiadas por láser en una guerra cuando fueron lanzadas por F-4 Phantoms el 27 de abril. Nixon luego autorizó una campaña más completa destinada a aislar a Vietnam del Norte de los suministros externos y destruir su capacidad para almacenar y transportar suministros a las líneas del frente en el sur. Se realizaron 414 misiones solo en el primer día de la Operación Linebacker, y una vez más, la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte salió a enfrentar a los atacantes estadounidenses. Sin embargo, ahora, la situación era mucho menos favorable para ellos, especialmente porque los pilotos de la Marina de los Estados Unidos habían sido completamente reentrenados, no solo en combate aire-aire, sino específicamente para combatir a los MiG desplegados por la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte. Las fuerzas estadounidenses derribarían 11 MiG en el primer día en el combate aéreo más intenso de la guerra, pero de ninguna manera se eliminó la amenaza de los MiG, ya que la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte derribó 5 F-4 el 10 de mayo. El impacto de Linebacker se sintió casi de inmediato en el sur, ya que las fuerzas comunistas se quedaron sin municiones, combustible y suministros. Hasta el 70% de los suministros destinados a la ofensiva fueron destruidos o impedidos de llegar a las fuerzas en el frente, quienes también eran objeto de intensos bombardeos aéreos. Y para el verano, la ofensiva se había estancado. Los norvietnamitas, una vez más, regresaron a las conversaciones de paz, y Nixon ordenó que los ataques aéreos ahora se limitaran al sur del paralelo 20. En los meses siguientes, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Dr. Henry Kissinger, y el miembro del Politburó norvietnamita, Lee Juk-to, se reunirían en París para discutir los términos de la paz. Entre los términos discutidos estaba la promesa del norte de dejar de enviar sus fuerzas al sur y liberar a varios prisioneros de guerra estadounidenses. Estados Unidos aceptó retirar todas sus fuerzas y establecer un acuerdo de reparto de poder en el sur entre el Vietcong y el gobierno de Saigón. Parecía que la paz estaba cerca, excepto que en Saigón, el presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, se negó a aceptarlos. El problema principal era que, después de librar una guerra por la independencia de Vietnam del Sur, Estados Unidos ahora estaba entregando el poder al Vietcong. Kissinger intentó negociar con ambos lados de la división política, pero fue en vano. El 16 de diciembre de 1972, los norvietnamitas se retiraron de las conversaciones de paz. Nixon estaba furioso. Para obligar al norte a regresar a la mesa de paz, Nixon ordenó la Operación Linebacker. 2. El bombardeo sin restricciones de Vietnam del Norte. El 18 de diciembre de 1972. 129 bombarderos B-52, apoyados por numerosos aviones cisterna y cazas,
lanzaron una campaña de bombardeo masivo contra Hanoi y 3 bases aéreas de la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte. 3 de estos bombarderos serían derribados por misiles tierra-aire SA-2. La noche siguiente, otra fuerza de bombarderos atacó patios de ferrocarril y una central eléctrica, y vería cómo 7 B-52 más eran derribados por misiles SAM. Los bombardeos continuarían hasta el 24 de diciembre, cuando se ordenó una pausa navideña de 36 horas. Durante ese tiempo, los líderes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estuvieron bajo un intenso escrutinio por las pérdidas sufridas por los B-52. Las operaciones se reanudaron el 26 de diciembre, con un bombardeo aéreo masivo en todo el norte de Vietnam, incluyendo en y alrededor de Hanoi y Haiphong. Se brindó mayor apoyo a los B-52, incluyendo aviones de guerra electrónica como el EA-6A de la Marina, el precursor del famoso EA-6B Prowler, y aviones dedicados diseñados para localizar y destruir los radares que guiaban los SAM, conocidos como Wild Whistles. Las pérdidas de B-52 disminuyeron, pero la fuerza aún estaba lejos de salir ilesa. El bombardeo continuaría hasta el 29 de diciembre e infligió daños masivos a la infraestructura norvietnamita. Hubo una condena generalizada del bombardeo, especialmente cuando Hanoi mostró fotos de un hospital que fue alcanzado por la devastación y afirmó que 1.624 civiles habían perecido en la campaña. Sin embargo, los norvietnamitas sí aceptaron regresar a París, aunque quisieron dejar en claro que era en interés de la paz y no por los bombardeos. Los norvietnamitas se negaron a cambiar los términos que habían aceptado en el acuerdo anterior, y esto provocó las mismas negativas por parte del presidente Thieu. Nixon intervino y amenazó con destituir a Thieu, así que, sin muchas opciones, él aceptó. En enero del 73, Estados Unidos firmó el acuerdo como los Acuerdos de Paz de París, y al día siguiente se declaró un alto al fuego formal. Nixon tenía lo que él creía que era su paz con honor. Estados Unidos no perdió tiempo en retirar sus últimas fuerzas de combate, y Vietnam del Norte comenzó a liberar a los prisioneros de guerra estadounidenses, incluido John McCain. Muchos de ellos estaban en muy malas condiciones, después de haber soportado años de abuso físico, y el propio McCain tuvo problemas para levantar los brazos por encima de los hombros por el resto de su vida. El 29 de marzo de 1973, la última unidad militar estadounidense salió de Vietnam, y el 19 de junio, el Congreso aprobó una ley que prohibía cualquier futura participación de Estados Unidos en operaciones militares en Vietnam, Camboya y Laos, mientras la Marina de los Estados Unidos comenzó a limpiar las minas que había colocado frente a Vietnam del Norte. De 500,000 de hombres, en 1968, el 31 de diciembre de 1973, solo quedaban 50 militares estadounidenses en Vietnam. Aunque Nixon cumplió su promesa de sacar a las tropas, la lucha continuó con batallas esporádicas entre el Vietcong y las fuerzas del ARVN. Las tropas estadounidenses aún se veían envueltas en estos enfrentamientos, y 168 estadounidenses murieron en Vietnam en 1973, a pesar de los acuerdos de paz de París. Ninguno de los dos bandos confiaba en el otro, y con frecuencia se acusaban mutuamente de romper los acuerdos de paz. Tampoco la lucha mostraba señales de terminar al comenzar 1974. Y la situación empeoró para el presidente Thieu, cuando Estados Unidos comenzó a retirar parte de su apoyo financiero, al intentar distanciarse de Vietnam lo más posible. Después de mucha deliberación, el Partido Comunista en Hanoi votó a favor de atacar de nuevo a Vietnam del Sur en una serie de nuevas ofensivas que los survietnamitas describieron como apropiaciones de tierras. El presidente Thieu confiaba en que Estados Unidos reanudara los ataques aéreos para defender su país, pero el Congreso había atado las manos de Nixon y Vietnam del Sur ahora estaba solo. Impulsados, los norvietnamitas lanzaron una nueva ofensiva en marzo de 1973 y provocaron la desbandada del ARVN. El ARVN sí lanzó un contraataque exitoso contra las posiciones enemigas en Camboya, pero el costo fue tan alto que había poco que celebrar. Al mismo tiempo, el ARVN estaba desangrándose, con deserciones masivas, mientras que el transporte de suministros se veía interrumpido por una avalancha de refugiados en las carreteras que huían de los combates. En diciembre de 1974, los comunistas derrotaron al ARVN, a solo 75 millas al noreste de Saigón, habiendo atacado desde bases en Camboya. Los norvietnamitas esperaron una intervención estadounidense, pero de nuevo no se materializó nada. Para ese entonces, Nixon había sido destituido como presidente tras el escándalo de Watergate, y a pesar de su deseo de ayudar a los survietnamitas, el recién nombrado presidente Gerald Ford tenía prohibido hacerlo por el Congreso. Creyendo que ya no había nada que los detuviera, el ejército norvietnamita se preparó para otra ofensiva en marzo de 1975.
predijeron que la campaña para capturar Saigón y asegurar Vietnam del Sur duraría alrededor de 2 años. La ofensiva comenzó el 10 de marzo de 1975, pero en menos de un mes, el ARVN comenzó a colapsar por completo, con 100.000 de ellos capturados. El 4 de abril de 1975, Estados Unidos comenzó a evacuar niños de Vietnam del Sur para que escaparan de los combates. En la llamada Operación Baby Lift, la primera aeronave involucrada, un enorme C-5 Galaxy, se estrelló al despegar, matando a 138 personas incluidos 78 niños. El ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong avanzaron hacia Saigón, y el 21 de abril de 1975, el presidente Thieu dio un discurso en el que culpó a Estados Unidos por la caída de Vietnam del Sur antes de renunciar y escapar a Taiwán. Su sucesor, Tran Van Huong, permanecería en el cargo una semana antes de renunciar y entregar el gobierno al general Minh Vinh, el mismo hombre que había derrocado al presidente Diem en 1963. Con Saigón rodeado, Vinh se rindió 2 días después, el 30 de abril. En la Embajada de Estados Unidos, hubo un esfuerzo desesperado por evacuar al personal estadounidense y a los civiles hacia los buques de guerra estadounidenses que esperaban. Miles de residentes de Saigón rodearon la embajada, esperando poder subir a uno de los helicópteros de evacuación, pero pocos lo lograron. Los pilotos del ARVN y de la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur a menudo subían a sus familias a sus aeronaves militares y volaban hacia los barcos estadounidenses, a veces estrellándolas en el mar para obligar a los marineros estadounidenses a rescatarlos. Los norvietnamitas consolidarían su control sobre el sur antes de unificar formalmente el país como la República Socialista de Vietnam. Para honrar su memoria, Saigón pasó a llamarse Ciudad Ho Chi Minh. La guerra por la unificación de Vietnam después de la Primera Guerra de Indochina duró 19 años, 5 meses, 4 semanas y un día. Cobraría la vida de casi 4 millones de vietnamitas. Para Estados Unidos, Vietnam es una herida que probablemente no sanará en varias generaciones. 53.318 militares estadounidenses perderían la vida en la guerra y dejaría un impacto profundo en la psique estadounidense, afectando las políticas exteriores e incluso internas durante años. Las dudas sobre si la guerra fue acertada, la conducta de las tropas estadounidenses y las tácticas y la tecnología empleadas serán debatidas entre historiadores durante años. En Washington, se erigió un monumento conmemorativo en 1982, conmemorando a todo el personal estadounidense que murió en el conflicto y con listas de cada uno de sus nombres. Como en la mayoría de los conflictos en las décadas posteriores, cada vez más de la historia de la participación estadounidense en la guerra ha salido a la luz en libros y revistas para que las historias personales de los soldados, que a menudo se pasan por alto en los libros de historia, no sean olvidadas. En 2015, Gregory Hamilton publicó el libro La locura de McNamara, el uso de soldados con bajo coeficiente intelectual en la guerra de Vietnam. Esto cuenta la trágica historia de la reclutación de hombres, a menudo con discapacidades mentales para servir en el ejército, algo para lo que no estaban en absoluto capacitados. En 2020, Larry Sanders publicó su libro, relatando cómo era ser un soldado gay, que ocultaba su orientación sexual en la guerra, y los riesgos que implicaba ser descubierto en el ejército de Estados Unidos. En los últimos años, ha habido una mejora creciente en las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, con turistas estadounidenses visitando el país para recorrer los campos de batalla donde sus abuelos o padres habrían luchado en los años 60 y 70. Aún más significativo, en 2018, el portaaviones estadounidense USS Carl Vinson realizó una visita diplomática al puerto de Da Nang, la primera vez que un portaaviones estadounidense visitaba el país desde la guerra. Y después hubo una visita del USS Theodore Roosevelt en marzo de 2020. Con suerte, esta mejora en las relaciones ayudará a dejar atrás los fantasmas de esta guerra brutal y sangrienta, que tuvo un impacto tan profundo en el mundo, mucho más allá de los campos de batalla en los que se libró.